Francesco. 9:16. Tenemos una información de último minuto que queremos compartir con ustedes sobre el caso Lencería y por eso está Alfonso Concha también con nosotros. Gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz. Esta es la información que tenemos. En entrevista con Radio Biobío en Concepción confirma la desvinculación del jefe de gabinete Rodrigo Alarcón, que lo habíamos mencionado mucho en este programa, y también el administrador regional Rodrigo Martínez, en conjunto con el jefe de división social Simón Acuña, todos protagonistas, ojo con lo siguiente, del reportaje que hizo justamente Alfonso Concha para el departamento de prensa de nuestro canal. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Justamente las tres personas que en tu informe se indicas como personajes públicos que tuvieron información muy temprana en este caso y que finalmente de alguna manera no saltó a la luz pública, son desvinculadas por el gobernador. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buen día. Sí, pues lo mostramos ayer. Reportaje Tele 13 fue a la región del Biobío, estuvo en Concepción. Y pudimos acceder a hechos bastante inéditos que vienen a complementar el caos que está pasando en Concepción. Y de esos antecedentes inéditos tiene que ver con conversaciones que tuvo estos tres importantes funcionarios de la gobernación regional con una funcionaria. La relevancia de esa conversación es que ellos sabían del caso Polizzi entre el 19 y el 20 de abril, hace 4 meses. Y no lo tienen por qué saber nuestros televidentes. Un funcionario público, el que sea, tiene la obligación frente a un hecho eventual de delito de corrupción, de hacer cualquier delito, pero el de corrupción particularmente, de hacer la denuncia. Y no lo habían hecho. Trascienden estas comunicaciones que mostramos ayer en reportaje Tele 13 y hoy en la mañana pues están llegando un montón de mensajes. Entiendo que en una conversación que tuvo el gobernador con la radio Biobío es que da a conocer que aceptó su renuncia, la renuncia de estos tres funcionarios altísimos. En el organigrama está el gobernador y debajo están ellos. Sí. Y ellos sabían. Las condiciones de lo que sabían es la gran pregunta, porque no hubiera gustado saber qué opinaba el gobernador. Nosotros nos preguntamos, porque el gobernador no nos quiso dar entrevista, si hay ocultación de información, es decir, estos funcionarios sabían y no le dijeron al gobernador, o, y esto sería muy grave, que el gobernador supiera y tomó decisiones diferentes a la de hacer denuncias. Tienen que hacer denuncias a los funcionarios municipales, y en este caso es vital. Alfonso, una pregunta, al propósito de lo que tú decías, de la obligación que tiene cualquier funcionario público de denunciar delitos y particularmente corrupción o irregularidades. ¿Con la renuncia basta? ¿O esto puede abrir un caso más allá? O sea, administrativamente, en términos de la, de la gobernación, es solo un paso. Es importante decir, en el Biobío hay 6 investigaciones a 6 fundaciones en paralelo. 2 de ellas son por oficio, es decir, el Ministerio Público dijo esto es tan grave que nosotros partimos la investigación. Una de ellas es la Fundación ENTI. Del caso Lencería. Exactamente. Entonces, en ese caso particular, el Ministerio Público está investigando y si estos funcionarios ahora renunciados tienen que decir muchas cosas, tendrán que ser investigados y eventualmente pueden tener responsabilidades. Nosotros acá en el programa habíamos hablado solamente de la vinculación del caso con el jefe de gabinete del Rodrigo Alarcón. Y en tu reportaje diste cuenta de otros 2 altos funcionarios, pero también de conversaciones que justamente habría tenido particularmente el jefe de gabinete y los otros personajes. Tenemos algunos extractos de ellos, queremos revisarlo para que vayamos dando cuenta del nivel de cómo se conversaban estas cosas al interior de la gobernación. Poli, ¿cómo está? ¿Habrá hablado con Simón de la cita Polizzi? ¿De qué? Ayer fueron los dueños de la fundación a decir que se sienten estafados y amenazaron con ir a Contraloría, que Polizzi les prometió 10 millones y les entregó 5 millones. El caballero evidentemente tiene serios problemas de salud mental. Conversaron en extenso con Simón. Así que en estos términos no habrá reevaluación. Es un riesgo. Es tercera vez que van al Gore. A ver, ahí están las conversaciones. ¿Sabían? Ya lo mostramos, digamos. Es parte de una conversación que ellos tienen. El segundo de los audios, en donde está... Solo una cosa, Alfonso, para que entendamos esta parte, porque realmente no nos acordamos. Nosotros discutimos durante la semana pasada y parte de la anterior también, el hecho de que finalmente cómo nace todo esto y quién era, qué pasaba con esta fundación, era arrendado o no, y ahí conocimos a Geraldo Silva, que es el real dueño o director máximo, si tú quieres, de esta fundación. Y recuerdan ustedes de esta acusación que él tiene
con respecto a que no le estaban pagando el supuesto arriendo. ¿Quién? Claro. Camila Polis. Ya, ¿quién es Solamente esta- para hacer un contexto. Alfonso, no sé, ¿esta señorita está identificada? Sí, sí. ¿Quién es? Es una funcionaria que se llama Tamara Vidal, una funcionaria. Es que aquí viene otra de las reacciones que vamos a hacer hoy día, pero se lo adelanto. Es una funcionaria que está implicada en una denuncia que en paralelo al caso Polizzi tiene que ver con cohecho. Ella está acusada de haber recibido ilícitamente 1.050.000 pesos, pero... Pero eso es otro caso. Otro caso. Lo que pasa es que en este caso han habido tantas autodenuncias que uno comienza a revisarla y aparecen, porque al final los hechos de corrupción afortunadamente no son tantos, son escandalosos pero no son tantos, y comienza a alinearse uno de otro. Este es un caso que se está investigando, el de esta funcionaria, pero aparece en esta conversación en el marco de su autodenuncia. ¿Qué les quiero decir entre paréntesis de todo esto? Esta funcionaria tuvo una querella de parte de la gobernación por fraude al fisco. Le hicieron un sumario administrativo, la sacaron ahora y está con licencia médica. En paralelo al caso Polizzi, la gobernación funcionó perfecto. En este caso, en el caso Polizzi, hasta ahora estamos esperando algún tipo de decisión relacionada con este tema. De nuevo, se abre la duda. Volvemos al caso Polizzi. Es la conversación de esta funcionaria y él, Rodrigo Alarcón, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, o sea, estamos hablando de ya No, a ver, la oficina al lado del gobernador. y yo creo que la que tiene pegadita. O adentro de la oficina. O adentro de la oficina. Políticamente, los fusibles, o sea, todos los políticos tienen fusibles, las altas autoridades tienen fusibles, el jefe de gabinete es el último fusible. No, claro. Una vez que se produce la renuncia de Rodrigo Alarcón, va a haber... O sea, la gran pregunta es saber con el gobernador qué es lo que va a pasar, porque él dice, el gobernador que se enteró la semana pasada, de nuevo, una autoridad política, un funcionario político, apenas se entera, tiene que hacer una denuncia. No la hizo. Ya se demoró. No la ha hecho. Pero mira, acá hay cosas que llaman harto la atención. Oli, ¿cómo está? Claro. Oli, ¿cómo está? O sea, eso ya... De confianza. Subo a alta confianza. Yo, si le digo a mi jefe, le digo hola, ¿no? Si no tengo Sí. mucha confianza con él. Sí. ¿Habrá hablado con Simón? ¿Quién es Simón? Simón es el encargado de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña, y es él quien visa, que prioriza, que le da el check a los El que en el programas papel- relacionados con las El que vimos en fundaciones. el papel que a lo mejor fue el que le puso carácter de urgente al traspaso. Él mismo, él fue. Ojo, y es una de las personas desvinculadas hoy por el gobernador Claro. en la entrevista que dio en el sur. Ya. Y entonces dice, ¿habrá hablado con Simón de la cita Polizzi? O sea, cuando uno se refiere así a una persona, cita Polizzi, es porque la cita Polizzi es recurrente, es Es conocida, ¿o no? Sí. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, O sea, no, claramente hay un absolutamente. Porque no grado... le tuvo que explicar quién era. No, Si no lo exacto. hubiese dicho con Camila Polizzi. Con Camila Polizzi, ex De tal fundación. de tal fundación. Ex candidata a diputada, ex candidata Claro. a la alcaldía, en fin. No la presenta, la conoce. ¿De qué? Y aquí viene la descripción de todo lo que está pasando hace rato, digamos. Ayer fueron los dueños de la fundación a decir que se sienten estafados. Otro detalle. Ayer fueron los dueños de la fundación. ¿Cuál fundación? ¿Cuál La- fundación? la fundación ¿Por qué en no sí. especifica? Ah, ya sabía Ayer de qué se fueron trataba. del... Exacto. Entonces, Ya, dando por claramente necesitaba decirle solamente fundación para que él supiera de que estaban hablando de la fundación en ti, de la cita Polizzi. Sí. Es Absolutamente. una conversación de tantas. Claro, no hay tanto detalle. A decir que se sienten estafados. Y amenazaron con ir a Contraloría, que Polizzi les prometió 10 millones y les entregó 5 millones. Yo quiero dejar una pregunta y se la voy a responder en 2 segundos. ¿La conocían perfecto? Yo les voy a decir que sí. Y que se refuerza en la siguiente conversación si podemos avanzar en las láminas. Aquí termina, evidentemente, por desarrollar la idea la funcionaria diciéndole al jefe de gabinete de la Gobernación Regional que el caballero Ricardo Silva, el dueño de la fundación, que dice que le arrendaron la fundación, tiene evidentemente problemas de salud mental. Conversaron en extenso con Simón, así que en esos términos no habría reevaluación. Es un riesgo. Es tercera vez que van al Gore. Ya había, no solo, probablemente el 19 de abril, hace 4 meses, está marcado por estas conversaciones que sabían. Esto fue en abril. Sí, probablemente antes para atrás también fueron, pero lo que tenemos consignado es que al menos hace 4 Claro. meses. La siguiente conversación es la que le quiero decir, porque Camila ¿Ya? Polizzi de verdad la conocen. ¿Esa, la esa conocen, conversación también es de abril, la que vamos sí, a ver? sí, la Acuña, decimos Acuña, En exactamente. esos términos no habrá así que en esos términos Sí, no habrá nosotros nos reevaluación. preguntamos a qué riesgo ¿cuál es el riesgo que es un tienen? riesgo. Es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Miren, la segunda ¿Qué sabía? es que esta otra gráfica es importante porque si usted en su casa, digamos, alguien tiene duda de que se conocen al menos, viene la otra, esta.
Acá nuevamente la funcionaria. Lo otro, pudiste hablar con Martínez por lo de policía. Aquí es una conversación, otra conversación con Simón Acuña, que es el jefe de la División de Desarrollo Social. Aparece Simón Acuña en la conversación, si lo avanzamos. Ahí está, le hace la pregunta a la funcionaria. Simón Acuña, sí, ayer hablé con RMF, que es Rodrigo Martínez, otro alto funcionario, que es el administrador regional. Hoy la cité a ella y ya hablamos. Hoy la cité a ella y ya hablamos. Entonces, y cronológicamente le sumo un dato. Después de esta conversación, él, quien es dueño de la Fundación En Ti, que denuncia también esta situación, ha dicho en otros medios, estaba leyendo cronológicamente, después de esta conversación, él ha dicho que esos 5 millones que le debía la señorita Polisi, se los pagó. Cronológicamente después de esto. Entonces, sí. La conocía. Era conocida en el Gore. O sea, era conocida en el... O sea, lo que queda muy claro es que la cita Polisi, como le dicen ellos mismos, tenía una cercanía o era bastante conocida por no un funcionario, no 2 funcionarios, al momento sabemos de 3 funcionarios, pero era bastante conocida. O sea, como que no podrían hacerla de San Pedro de negar la HP antes que cante el gallo. De nuevo, ¿por qué no hay denuncia? ¿Por qué no hay denuncia? ¿Por qué no hay denuncia? Mi respuesta, que ya es una interpretación de lo que... Porque uno tiene mucho en on, los periodistas, ¿no? Mucho que grabamos y hay harto en off, porque hay mucha gente que teme dar información. Si ellos hacen la denuncia, inmediatamente el Ministerio Público, porque sé que son muy inteligentes en este tipo de hechos, y en varios, pero particularmente los delitos de corrupción, son muy finos. Le hubieran dicho, ok, necesito que ponga su teléfono a disposición nuestra. Usted está haciendo la denuncia, bueno, ya que vino... Y probablemente hubieran comenzado a aparecer estos WhatsApp. Claro. Esto es parte de los WhatsApp. ¿Qué es lo que guardan el resto de los WhatsApp? ¿Qué es lo que aparece? En otros casos, por el caso convenio, algunos políticos dicen pongan sus teléfonos a disposición. Los teléfonos de los vinculados pueden generar muchas cosas. Alfonso, los teléfonos son la clave. Las conversaciones que tú pudiste tener con el entorno, ¿hay algo que te llamó la atención allá? ¿Alguien se te acercó y al momento, no sé, de contarte alguna historia, ¡pum!, se te alumbra la ampolleta de nuevo? ¿Sabéis que a mí hay una cosa que uno trata de tomar distancia en este tipo de cosas, pero que genera harta indignación? Fuimos también a recorrer el barrio norte, digamos, la semana pasada ustedes también estaban allá. Sí. Entonces uno conversa con los vecinos y le dice, a ver, aquí hay estas mejoras en las que está destinada la plata. Sí, mire, pintaron esa banca, esa cancha, en fin. Y le digo, ¿y capacitaciones recibieron? Sí. Y ahí una señora me dice, sí, yo y mi mamá recibimos capacitación. ¿Y cuál es la capacitación? Aprender a hacer hoyos en la tierra para poner flores. Mira, cuando les dicen, te voy a decir, aquí incluso pasan a llevar la inteligencia de las personas. Por decirlo, en la tierra, mira, es por decirlo de manera bien educada, que es una falta de respeto a la inteligencia de las personas, porque si ellos quieren enseñarles a hacer hoyos en la tierra para poner una plantita, ¿de qué estamos hablando? O sea, una cosa tan básica para que ellos pudieran plantar estas flores. Sí, esas son las florcitas. Y para eso hubo destino de recursos. 250 millones. Entonces, ahí es cuando uno dice... Eso, no fue de buena onda. No, dice, en serio, esas son las capacitaciones, en serio, esas son las mejoras. Por eso les digo que a mí particularmente cuando conversan con los vecinos como que les genera indignación, porque lo hemos dicho en otros casos. La plata es para la gente más vulnerable, en este caso de Concepción. Ellos sienten su barrio como su hogar. Cuando lo arreglan están felices, pero cuando se dan cuenta que gastaron estas lucas, en lo que se supone que gastaron, y no es lo que deberían haber gastado, porque una capacitación, con todo respeto, puede llegar el jardinero del Palacio Versalles y no va a ser tan cara para tener 250 millones de pesos. Sí. La verdad es que uno no se lo explica. Aparte tú en el reportaje diste cuenta que la vecina te decía qué efectivamente hacía en ese minuto cuando ponían las flores Camila Polisi. ¿Cuál era? Porque ella no era la experta, pero estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba mirando, miraba, llevaba gente. Ella estuvo en el barrio norte el martes pasado, contó un par de cosas y desapareció. Es vital en este tipo de cosas que respondan las preguntas que uno tiene. ¿Quiénes están desaparecidos hasta ahora? El ex seremi de gobierno, el señor Vivanco, que está vinculado a la denuncia por sicariato de Camila Polisi. El gobernador, que de a poco está hablando. A nosotros no nos quisieron hablar. Nosotros les contamos todo lo que teníamos en detalle. Incluso me visitaron y me dijeron, a ver, conversemos, quiero saber qué es lo que tiene, que son conversaciones que uno tiene fuera de cámara para explicarle de qué se trata el reportaje.
no accedieron. Ayer antes del reportaje estaban un poco indignados con lo que íbamos a mostrar porque sentían ellos que no correspondía a la realidad. Bueno, hoy día, después del reportaje, que pareciera sí correspondía a la realidad, comienza la renuncia. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas preguntas, tienen que responderlas todas, porque no nosotros, a la gente que de alguna manera se siente estafada. Alfonso, ¿tú crees que las renuncias de estos 3 funcionarios públicos fue a raíz del reportaje que salió anoche entonces? Sí, no, es que, a ver, se sabía de antes. Por ejemplo, el gobernador ha dicho que se enteró en la conversación con otro matinal de que uno de sus funcionarios su jefe de gabinete, que es el más cercano. Lo que mostramos ayer es que no era solo él, otros 2. En la sumatoria sabemos que son 3 y posterior a esto, antes del reportaje mandaron muchos mensajes de parte de la gobernación, después de la gobernación no me dijeron nada, nos enteramos que aceptó la renuncia de estos 3. Es que ahí hay un punto, porque resulta que si un funcionario público, y esto como tú lo explicabas muy bien, se entera de que está ante la presencia de un eventual delito, tiene que denunciar. Y resulta que hace 2 semanas aproximadamente, a través de la prensa, en una entrevista, el gobernador se entera, supuestamente nosotros tenemos que creerle, se entera al aire que su jefe de gabinete sabía desde abril. Y él dice abiertamente, yo no sabía que él estaba enterado desde abril. Pero ahí estamos hablando de ocultamiento o derechamente de encubrimiento. Cuando una persona se guarda información tan relevante ante un hecho tan grave como el que estamos viendo del destino de recursos y en qué se gastó también la Fundación En Ti los recursos con la señorita Polizzi, resulta que tampoco se denunció. Se han pasado muchos días y hoy día yo me imagino que esas renuncias van acompañadas de denuncias. O sea, la renuncia es una cosa, pero también, o sea, el desvinculamiento, pero también una denuncia. Yo entiendo que hasta el minuto solamente está la idea de manera interna de hacer un sumario y ver qué sale de ese sumario. Estas personas, aunque hayan salido, pueden ser objeto de un sumario, pero hasta el minuto no hay mucho más. Y te diría algo más. ¿Configura una obstrucción a la investigación? Pues no sé. Vamos a verlo. Algo se tendrá que configurar. O encubrimiento. Yo insisto con el encubrimiento. Pero ojo, que puede ir más allá. Y no sé si, Alfonso, tú escuchaste algo de esto. Pero a mí me llegaron ciertas denuncias en el sentido de personas reclamando de que lo que estaba pasando al interior de la gobernación iba más allá que simplemente personas que se enteraron de algo y no dijeron, aquí está. Sino que derechamente había presiones a funcionarios medios de hacer traspasos a una fundación como esta de manera mucho más rápida de lo que se hacía normalmente. Y que de hecho era, por ejemplo, Camila Polizzi la que iba a pedir un poco, digamos, la plata, voy a decirlo muy burdo, pero para que se entienda. Iba a pedir la plata, le decían, espérese que esto tiene ciertos mecanismos y el llamado venía de arriba. ¿De quién? Me pregunto. El llamado venía de arriba. No, pasa la plata. Carácter de urgente. Carácter de urgente. Y porque estaba involucrado, Alfonso, entiendo yo, incluso más dinero próximos, más proyectos venían. Los 250 millones era la base de esto, después venían más. Sí, no, a ver, yo creo que esto se supo en el mejor momento, porque si ya se pidieron 250 se podría haber perdido mucho más. Ahora, los consejeros hablan de un verdadero mecanismo. El tope para entregar vía directa del gobierno regional es 7.000 UTM, que son casi 400 millones de pesos. Entonces, el gobernador, su gente puede decir, usted fundación necesita ayudar, o sea, necesito que me ayude con un programa, ok, ¿cuánto es lo que necesita? Pum, y él pasa. No hay control de los consejeros, eso es terrible, no hay control. Y entonces aquí aparece, ese es el mecanismo, pero aparece otro concepto, que es peor, diría yo, que es de las cajas pagadoras políticas. El clientelismo. ¿De qué manera, para que la gente lo entienda? Se le pasaría, no estoy diciendo que en el caso Polizzi pasa esto, sino en términos generales, porque no conozco todas las investigaciones, pero lo que ocurre habitualmente antes y que está ocurriendo ahora es que algunas fundaciones afín al gobierno o quien entrega las lucas, básicamente, recibe altos montos de dinero. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer de esas fundaciones? Va a barrios y le dice, ¿sabe qué? Yo estoy aquí por orden de, en este caso podríamos hablar de gobierno regional, haciendo todos estos trabajos, lo que genera una mayor adhesión de votantes para futuras elecciones. O, en su defecto, también proyectan futuras candidaturas. Ahí sí podría estar enmarcado en eso. Ahí aparece el concepto de cajas pagadoras políticas. Ahora, como sea, el fin para el que tienen, que es hermosear un barrio, arreglarlo, hacer reales capacitaciones, no se cumple y comienzan a estafar entonces, a defraudar al fisco con este tipo de cosas. ¿Y alguien le pidió a Camila Polizzi que rindiera alguna cuenta o después de lo que dijo, lo que vemos en esta conversación, se habló con ella posteriormente? Claro, regionalmente había trascendido
y los consejeros comenzaron a visitar los espacios donde se suponía que se habían producido las capacitaciones. Empezaron a hacer una fiscalización. Exactamente. Y van a terreno en el Cerro La Pólvora, si no me equivoco, y ellos tienen que ir por obligación con una grabadora porque tiene que llegar registro de sus comisiones. ¿Ya? Y ahí es que aparece Camila Polizzi para explicar todo esto que ya estaba sonando. Escuchemos el audio, porque ahí le preguntan por los gastos. Gracias. Bien. Yo estoy preguntando sobre el detalle de los gastos, al detalle de los gastos. Sí, rendición de gastos de la unidad de cooperación técnica del proyecto. No hay ninguna rendición que tenga gastos de estar. Pero tiene el detalle entonces de la rendición. A lo mejor en vez de esto, de tantas imágenes, podrían haber entregado un listado con el detalle de los gastos. Esos mismos que están en el SAGIR que dicen ustedes no podrían haber entregado acá para haber hecho la revisión. Ya, veámoslo en detalle. Veámoslo en detalle. Y yo le explico un poquito también de lo que significa todo esto. Ya, eso. Aparece además la conversación. Sí. Le insisto, el 20 de julio, regionalmente esto había trascendido más o menos en esa fecha y le están preguntando una consejera regional por los detalles de los gastos. Ella habla de que no hay ninguna rendición. Rendiciones que le están preguntando clarito, rendición de gastos de la unidad de cooperación técnica del proyecto, esta famosa OTEC. Claro, la plata que le pasaron, en el fondo, ¿cómo se ha gastado la plata? Claro. Ya que hay tanto ruido, ¿en qué se está gastando? Claro. La consejera dice, yo estoy preguntando sobre el detalle de los gastos o qué tipo de proveedores. Al detalle de los gastos, si están súper claros ellos en necesitar la rendición. Una cosa que contaste que yo no tenía idea. ¿Graban la fiscalización? Sí, es que la poca transparencia, ojo, la poca transparencia que tienen las gobernaciones regionales en sus sesiones es grabarlo. Y tienen la obligación. Ya. Entonces, o sea, esto no es un registro malintencionado, sino que es la obligación. Lo que hicimos nosotros es pedirlo por transparencia y nos lo pasaron. Porque la declaración de intenciones a la hora de grabar también es importante. Sí, claro, siempre. Sí, pero entonces Camila Polizzi sabía que la estaban grabando. Sí, absolutamente, es un consejo. Ya, y la consejera regional son 28 consejeros, ¿no? Son 28 y aquí participaron solo 4 nomás. ¿Solo 4? Sí, solo 4. Consejera regional dice, yo estoy preguntando sobre el detalle de los gastos, ¿a qué tipo de proveedores? Está clarito, seguramente ya sabíamos de ya estaba el ruido Savile Row, Intime, sabíamos de la fuente alemana, ya sabían ellos. Entonces, yo estoy preguntando sobre el detalle de los gastos, ¿a qué tipo de proveedores? Al detalle de los gastos. Ella le dice al detalle de... clarito, ¿no? Claro, sí. Ella dice al detalle de qué gastos. Al detalle de qué gastos. La pregunta no puede ser, o sea, lo que está inquiriendo la consejera regional no puede ser más claro. Sí. ¿Qué tipo de proveedores y en qué gastos? Y Camila Polizzi, me imagino yo que tratando de hacer la de Carlos Caselli, rey del metro cuadrado, evadiendo la pregunta, al detalle de qué gastos. Sí. Insiste la consejera regional. Rendición de gastos de la unidad de cooperación técnica del proyecto. Sí, aquí un paréntesis. Las OTEC, las organizaciones técnicas de capacitaciones, son las que tercerizan de alguna manera el trabajo. Hay una fundación que habitualmente no es experta en lo que tiene que hacer y le dice a una, en este caso una OTEC, a una organización técnica de trabajo, usted me puede ayudar a hacer el trabajo, listo, y lo hacemos. Esa OTEC es la que hizo la autodenuncia y se supo todo. Por eso es tan importante esa pregunta. Claro, lo que pasa es que esa OTEC, que esta pregunta, digamos, tú dices, se refiere a esa OTEC que adquirió el día antes que le pasara la plata a la señora Polizzi. No, se formó. Que la señora Polizzi le pasara la plata a la OTEC, el día antes compró, entre otros, la pareja de la señora Polizzi. Sí. O sea, esa OTEC, digamos, ya. No hay y el que denuncia no es la pareja de la señora Polizzi, es el socio. Y no tenía idea, más encima cuando lo entrevistan. Godoy de apellido. Sí, no tenía idea de lo que hacía. No Matías sé, Godoy. parece que trabaja todos los dardos están en la señora Polizzi, pero aquí hay que fijarse que también hay otros protagonistas. Sebastián Polanco es la pareja de Polizzi que administra esto, sí. Bueno, ella dice que no hay ninguna rendición. No alcanzamos a escuchar bien lo que dice, pero no hay ninguna rendición y algo así. Y sigue la conversación, pero tiene el detalle de la rendición. O sea, es lo básico. Sí. No le están pidiendo nada del otro mundo. O sea, es lo básico. En un colegio cuando van a comprar un computador, sí, tenéis que llevar, pero hasta en la RAM del computador, en fin. Sí. Está en el gobierno regional, dice la acompañante Camila Polizzi, que sabemos que es Sebastián Polanco, que es su pareja. Bueno, los consejeros, solo un segundo, los consejeros fueron a ver el sistema computacional que se llama SAGIR y dijeron, a ver si está ahí, veámoslo. Y no estaba, no lo vieron. Entonces, por eso es que ella insiste en esto y le dice, a lo mejor en vez de esto, de que está en el Consejo Regional,
de tantas imágenes, le había pasado unos como trípticos con fotos, imágenes, con fotos de ellos y todo, claro. El trabajo en terreno. Claro, podrían haber entregado el listado de detalle de los gastos, esos mismos que están en el SAGIR, según ellos, que no están, que este es el sistema computacional. ¿Qué dicen ustedes? Los podría haber entregado acá para haber hecho una revisión. No hay esa... No existe. Claro. No está. O sea, en el fondo los consejeros no lo tienen. O sea, mira, de tantas imágenes, o sea, llegaron con las fotos. Las redes sociales están llenas de fotos de supuestos trabajos, reuniones. Pero es súper chistoso, porque, o sea, súper chistoso, más bien burdo, informal. O sea, miren, la rendición de gastos, no la tengo, pero mira. Aquí estamos con los vecinos. Ahí estamos con los vecinos el fin de semana. Y en esta, si simulamos la situación, las imágenes que ellos muestran son imágenes de ellos. Aquí está la rendición de gastos. Parte de esas fotos son las que está la revisión, claro. Estas son las rendiciones de gastos. Claro. Así de informal, así de poco serio. Porque lo básico, cuando te entregan recursos, es tener todo ordenado en la rendición de gastos. A ver, nosotros nos mandan, no sé, a ti, por ejemplo, Concepción. Sí, claro. Y te mandan con cierta plata. Y tienes que llegar con todas las boletas a rendir. ¿O no? Oye, si no estamos hablando de nada del otro mundo. Oye, pero no, es que esto no está... bueno, ya entonces y si no tienes la plata, sale de tu bolsillo. Y eso en la función pública es peor. De verdad que uno a veces se queja de la burocracia del sistema público, pero es vital para este tipo de casos. Entonces, por eso uno dice, si había tanta alarma, si había tantos mensajes, si había tantas cosas que le estaba advirtiendo a los funcionarios la gobernación regional que estaba pasando, ¿por qué no hicieron la denuncia? Y esa respuesta tiene que dar el gobernador y tiene que ser rápido. Pero Alfonso, si la conversación de la señora esta que habla de la cita Polizzi con el otro señor es clarísimo. Es clarísimo. O sea, es tan claro que lo voy a poner en simple, para no entrar en el detalle que ya revisamos. Es como, oiga, jefe, ¿sabe lo que pasa? Es que están llegando a alegar, están haciendo ruido. Están haciendo ruido y no se vaya a saber. Riesgo. Corremos un riesgo. Dice la palabra riesgo. Corremos un riesgo, entonces se puede saber. Así que, ¿por qué no hace algo? ¿Y te agrego algo más? El gobernador, cuando decía el gobernador esto de que nosotros no tenemos ninguna rendición de lencería. Porque esa fue una de las grandes frases de la semana pasada, ¿no? Aquí no hay rendición de lencería ni nada, yo no tengo esa información. Y es porque cuando tú dices que desde la OTEC sale la denuncia, es una denuncia por un detalle de gastos de la cuenta bancaria al final del día. No es de una rendición, nunca se rindió. Yo ahí también tengo una salvedad. El gobernador no puede decir eso, ¿Por qué? Porque está diciendo que hay falta de fiscalización y la responsabilidad de fiscalizar es de él. Es de él y de su gente. Claro. ¿Por qué? Insisto, para no perder el foco. Porque es plata para la gente que menos tiene. Entonces, si él dice, es que yo no sabía los gastos porque a mí no me rindieron esto, bueno, ¿por qué no sabes de los gastos? Porque la ley no lo obliga. Sí, pero él cuando dice eso se hace cargo de que le falta fiscalización, pero entonces si le falta, traiga más gente. O sea, lo que debería hacer ahora inmediatamente es traer un ejército de fiscalizadores, revisar todo y si hay denuncia, hay anomalía, él ir al Ministerio Público a ponerlo así. Esa es la actuación responsable de esto. Todo además, a ver... Si es que aquí, ¿sabes lo que pasa? Es que uno siempre tiene que esperar a que las pruebas ratifiquen lo que todos pensamos. ¿No es cierto? Evidente. Sí. Pero ¿qué es lo que pensamos todos? Que acá todos sabían. Que acá todos sabían, de pija a paje. ¿Por qué? Supuestamente por las declaraciones el único que no sabía era el gobernador. Claro, sabía toda la gobernación, menos el gobernador. Sabía todo Concepción, menos el gobernador. Y resulta que cuando llegan estas... ¿Cómo se pasan esas platas? Menos de 7.000 UTM no hay que preguntar al Consejo, ¿no es cierto? Claro. Bypass. Sí. Esos son 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. No estamos hablando de 200 lucas, la caja chica. No es una caja chica. Son 400 millones. Es una gran inversión. Y resulta que ese documento, para entregarle, aparte de la evaluación que le ponen urgente, prioritario, rápido. Sí. Es muy importante enseñarle a la gente de Barrio Norte a limpiar bancas. Oye, Repe, y ese es un documento. Pero yo tengo entendido que hubo llamadas, hubo WhatsApp también presionando. Mira, pasa la plata rápido. Pero hay una cosa, no solamente es la llamada que se dio todo el cuento, pero hay una cosa que es tangible, que es un papel. El papel tiene que llevar la firma del gobernador. Sí. Para hacer el traspaso. Entonces, ¿el gobernador no lee lo que firma? El convenio de la Fundación en ti, que es la que está cuestionada por Camila Polizzi, tiene la firma. Yo tengo el documento. Tiene la firma, él tiene que hacerse responsable. Es una pregunta súper interesante. Ahora, ¿con qué sensación te quedas tú, Alfonso, después de... A ver, ya hablando desde el sentido común.
Porque la verdad es que uno no tiene que ser muy, muy especialista en investigador privado para darse cuenta que evidentemente estamos ante un caso raro. Sí, ya que está en el sur, en el campo, hay harta forma de referirse a esto, digamos. El problema es que no podemos decir por la hora, pero... Macondo dijo un parlamentario, y yo creo que tiene que ver con eso, es muy surrealista. Y lo surrealista tiene que ver con los políticos, con quienes participan o van a participar o aparecen eventualmente en esto, de creer que no se iba a saber. De creer que esto iba a pasar en buen chileno piola. Y le sumo a eso el que dentro de todo esto, este interés de que todo esto esté soterrado y sigamos de alguna manera generando estos hechos que son investigados como delito de corrupción, es que se afecta a la gente. Es que la señora que me decía, oiga, ¿cuál es la capacitación, señora? No va a ser hoyito, ella me lo dijo convencida, ella no alcanza a ver, y cuando le digo, ¿usted cree que esto es una capacitación fuera? Que era necesario. A lo mejor no es capacitación, pues entonces se burlan de la gente cuando pasa eso. Tal cual. Eso es lo más delicado desde mi punto de vista. Sí, ¿sabes qué nos pasó a nosotros? Que se nos acercaban personas para decirnos con pena y rabia que Concepción no es esto. Que la región del Biobío no es solamente. Además, claro. Con indignación de que en la tele, en el fondo, en las noticias fueran esto. Me decían derechamente, Camila Polisi no es Concepción. Por favor, déjenlo claro. Con indignación, de verdad. Y se nos acercaban al equipo por la buena onda. ¿Sabes? ¿Le puedo decir algo? Ya que ustedes están reportando este tema, por favor aclaren. Nuestra región no es esta cuestión. No somos un baño de corrupción y cosas así. Era bien impresionante. Solo una observación. Cuando estaban ahí en porque yo le decía que en este consejo, en donde fueron a preguntarle a Camila Polisi, había 4 consejeros. Ahora están apareciendo Toyo. Ellos también tienen responsabilidad. Pero pasaba la gente y le decía, son todos ladrones, les gritaban, son todos ladrones. Eso le hace mal a la democracia. Por eso los políticos tienen que hacerse cargo de reponer su credibilidad. Porque si creen que todos son ladrones, le hace muy mal a la democracia.